situarse desde donde uno, a quien representa, o si está en nombre propio, renombrándose. Si van al ángulo Ya está la superior de la transmisión en foto. vivo, ¿no? Bien, Ya está la transmisión en vivo. perfecto. Bien, largamos entonces, Se ve que largamos. está... Bueno. Bien, está siendo grabada y estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Todes, esto de hablar en inclusivo es más extenso. Desde la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos, les agradecemos a todos la participación. La Comisión de Salud tiene escaso tiempo. Y estamos, bueno, rearmando, reconstruyendo, y especialmente en este contexto de pandemia nos ha encontrado desde un lugar de lucha y de soñar transformaciones para la salud que queremos y el país que queremos. En esta ocasión invitamos al doctor Leonardo Caruana, que es secretario de Salud de la ciudad de Rosario, que lo elegimos muy adrede porque coincidimos con su mirada acerca de la salud, que los compañeros van a explicar ahora en detalle. Como moderadores están Oscar Atienza, el doctor Oscar Atienza y Virginia Lázaro. En primer lugar voy a contarles que Leonardo Caruana, me enteré así ahora cuando nos pasó su currículum, que nació en Córdoba, en Isla Verde, y desde el año 2013 es secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, y desde sus inicios trabajó en la red de salud municipal, pasando por distintos cargos de gestión en centros de salud, en centros de especialidades médicas, CEMAR se llama en Rosario, y la Secretaría. Es especialista en medicina general y familiar, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, bienvenido y muchas gracias por la participación. El doctor Oscar Atienza es médico, doctor en medicina, magíster en salud pública, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, y nuestra compañera Virginia Lázaro, que es trabajadora de salud en el Hospital de Niños de la provincia, delegada por ATE, una gran compañera, luchadora y defensora de la salud pública. Bueno, y ahora paso a ustedes. Pasamos ahí, Oscar o Virginia. Virginia creo que iba a hacer la presentación. Compañeras, compañeros, compañeres, gracias doctor Caruana, gracias a todos por estar presentes. Bueno, la llegada del COVID y a Córdoba nos puso en una situación de mucha angustia, mucha alarma, ante la sensación de indefensión a las trabajadoras y a los trabajadores de salud por el conocimiento que tenemos hacia adentro de las condiciones del sistema sanitario. El COVID desnuda las condiciones del sistema de salud en Córdoba y es el conocimiento del desmantelamiento sostenido y del ajuste sostenido de más de 20 años que con las luchas y en términos de organización y de no organización pudimos los trabajadores y las trabajadoras darle algún freno o no, y en esas condiciones de profundización de ese ajuste nos encuentra la pandemia. La pandemia nos encuentra con servicios esenciales privatizados, como la limpieza, como lavadero, esterilización en algunas funciones, farmacia en los hospitales. Nos encuentra con una emergencia muy grave en cantidad de recursos humanos, de personal de salud, del equipo de salud, fundamentalmente de enfermería, y condiciones de emergencia en la precarización del equipo de salud por
pluriempleo, por la polifunción, por distintas condiciones de precariedad en la contratación, que hace que nos hizo sentir en estas condiciones y en este conocimiento de las condiciones del sistema de salud de Córdoba, también por la desarticulación del sistema, el deterioro del sistema de salud, la falta de integración del sistema de atención primaria con el de atención de mediana y de complejidad en Córdoba. Bueno, nos encuentra en esas condiciones la pandemia, y es por eso que en esta búsqueda, apelamos a el encuentro, a la organización, a la búsqueda de una salida y de no perder esta oportunidad histórica que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de darle hoy a esta situación una definición que termine por resolver o nos conduzca hacia una nueva situación en esta tensión entre la salud en este proceso de mercantilización y el sistema sanitario que defendemos hace tanto tiempo. Bueno, eso querría contarles también un poco. Al inicio de la pandemia, nos encontró en estas condiciones y pudimos organizarnos en la necesidad de construir, de tener protocolos, de que los protocolos fueran específicos, de que el EPP, que los elementos de protección personal estén, que sean de calidad, que haya capacitaciones para los trabajadores y para las trabajadoras de la salud. Ese ha sido el recorrido que hemos hecho hasta la fecha. Por suerte, y ante la decisión del gobierno nacional, sobre todo de poner al centro la salud, con esta tendencia que hemos tenido todos estos años de que sea el mercado el que organiza y no una decisión política de poner la salud al centro y de poner los derechos humanos al centro, es que le damos valor y se plasma claramente que la decisión es política, que el rol de los trabajadores del Estado es fundamental y que el Estado es el que toma decisiones concretas en pro de la salud de la comunidad. Es hacia ahí donde queremos caminar, es hacia ahí donde invitamos y convocamos desde estos espacios de organización y dándole valor a esta Comisión de Salud de la Mesa justamente de Trabajo de Derechos Humanos, que nos encuentra hoy. Así que bueno, nada más eso para darle esta perspectiva y esta necesidad de organizarnos a la reunión. Gracias, Virginia. Bien, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a charlar con Leonardo sobre el tema de lo que es el coronavirus, de esta situación que nos está afectando. A ver, hay algunos micrófonos ahí que necesitaríamos que silencien, así nos sale sobre... Ahí estamos. Bien. Bueno, es muy importante, en principio lo quiero saludar, es un honor tenerlo acá con nosotros a Leonardo Caruana, secretario de Salud de Rosario, cordobés de origen, así es que es un placer poder tenerlo acá charlando con nosotros. Y que nos venga a contar un poco lo que es la experiencia que hemos tenido, sobre todo en Rosario, lo que ha pasado en Rosario, lo que ha pasado en Santa Fe. Vamos a también hacer un pequeño análisis a nivel mundial. Me interesa mucho saber lo que es la mirada que él tiene sobre lo que está pasando a nivel mundial, a nivel nacional y bien a nivel local. Así es que antes de empezar con las preguntas, lo quiero saludar y darle la bienvenida a Leonardo. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. A todos los referentes, militantes de los derechos humanos, del derecho a la salud. Para mí, primero agradecerles la invitación. Para mí es muy grato
estar compartiendo un espacio de intercambio, de diálogos, de distintas perspectivas en relación a esto. Y bueno, y más hacerlo en la provincia de Córdoba, que es cierto, bueno, soy cordobés y aparte me gusta volver a lugares de Córdoba, a lugares chiquitos como Yacanto, como el Durazno. Soy, en mis últimos 30 años, parte de mis regresos permanentes tienen que ver por ahí, pero bueno, a pesar de que soy en un pueblo en donde quizás los medios de comunicación son más de Santa Fe que de la provincia de Córdoba, porque en los límites no tienen que ver, las influencias trascienden la frontera de la provincia. Así que bueno, a disposición para poder charlar e intercambiar el recorrido y las experiencias propias de la ciudad. Gracias, Leonardo, por acompañarnos. Gracias a usted. Yo estaba muy interesado en ver un poco la perspectiva, el análisis que tiene sobre lo que está pasando a nivel mundial, sobre todo el enfoque que están teniendo distintos tipos de países, a partir de allí lo que ha sido el enfoque que ha tomado la Argentina puntualmente en lo que ha sido manejo de esta pandemia. A nivel mundial hemos visto claramente dos vertientes, una relacionada con la recuperación de lo económico y la otra con el cuidado de la salud de las personas, y creo que han sido marcadamente las que han definido la trayectoria de esta pandemia, ¿no? Tenemos dos países del mundo que concentran el 40% de los infectados que hay en el mundo y de los muertos que hay en el mundo. Y pareciera ser que esas perspectivas económicas no funcionaron del todo. Pero bueno, esto todavía no ha terminado, así es que me interesaría un breve análisis suyo sobre lo que es la pandemia a nivel mundial, hacer un pequeño recorrido, después a nivel nacional, cómo lo está viendo al tema. Bueno, a ver, digo, la verdad que como lo vemos, siempre tiene que ver, y no lo puedo separar desde la perspectiva de construcción, de cómo entendemos y cómo analizamos una situación problemática. Nunca hay una relación objetiva, y en relación a los valores, la historia, y sobre qué concepciones y sobre qué sentido de lo público y lo que se piensa en relación a cómo pensamos a los sujetos, es también las valoraciones. Y en ese sentido coincido con el análisis que hay claramente una mirada más económica, más individual, que se traduce también en los modos de reproducción social, en los modos de entender el consumo, en los modos de vida, y que inclusive ha coincidido con procesos mercantilizadores de la salud, es decir, países que también han debilitado en la última década el rol del Estado en relación a la predominancia de que se accede a la salud de acuerdo a la capacidad de pago, entendiendo que lo individual es parte constitutiva del acceso a derechos. Bueno, en ese escenario se ven las situaciones en relación a las situaciones más críticas, las definiciones en relación a cuánto por encima del derecho a la vida, o crítica a los distanciamientos y a la cuarentena, o retrasos en la intervención, y por el otro lado, quienes asumen más la salud como derecho, los estados que justamente tienen un equilibrio diferente con respecto a las políticas sociales, se ha visto una lógica de mayor cuidado. Por eso nosotros creo que es muy difícil, digamos, separar el análisis de la pandemia o analizarlo solo como un comportamiento biológico del virus, porque
el desarrollo de la pandemia es situacional y tiene que ver con el contexto social y político en cada uno de los países, independientemente de las condiciones climáticas o de las condiciones o de las virulencias que a veces se impregnan en los debates y se desconocen los escenarios de la propia realidad, el acceso a los servicios de salud, la concepción de derechos, la historia de desarrollo de los servicios públicos. Bueno, ese es el escenario heterogéneo y cualquier modelo predictivo se ha puesto en tensión y se ha caído en relación a traslados lineales a otros países, porque trasladamos la opinión del ministro de Salud de Suecia o tal definición desconociendo la realidad de Suecia. Y entonces los modelos más relacionados con la epidemiología clínica, con un paradigma biológico, han puesto en situación de crisis. Creo que para poder analizar en profundidad la situación en el mundo es necesario analizar el país, el desarrollo, el continente y la historia de las últimas décadas. En ese sentido, y vuelvo, creo que en la Argentina hubo, más allá de las valoraciones y los análisis del instrumento cuarentena y distanciamiento, y digamos, creo que nosotros veníamos de un proceso, o por lo menos los últimos 4 años en salud, más allá de la fragmentación y la segmentación del sistema de salud en la Argentina, que tiene muchos más años de historia y que es constitutiva en relación a las delegaciones provinciales, a las autonomías, a la seguridad social, al sistema privado. Nosotros veníamos de un proceso de los últimos 4 años de un desdibujamiento mayor del rol del Estado Nacional en relación a, bueno, si se quiere, el corolario es transformar el Ministerio en Secretaría de Salud, en tener dificultades en el acceso a insumos que son de escala nacional. No, lo digo porque creo que las definiciones sanitarias nacionales, o como piensa un país la pandemia, es como piensa un país el sistema de salud. Y en la Argentina, para entrar ya en lo local, porque no tengo expertise en el ámbito internacional, puedo aportar como cada uno de ustedes lo aporta de su lugar, o lee, o intercambia con distintos referentes del campo sanitario internacional. Sí creo que el retomar el rol del Estado en relación a la salud, el conducir políticas, el marcar protocolos, el asesorar al Poder Ejecutivo, el tener un rol activo, marca también una tendencia diferente, que esa matriz ideológica, particularmente del proyecto Cambiemos, que no solo fue en salud, sino en educación y en otras, y que fue parte de cómo se entiende al sujeto, o entendemos la salud como un paquete básico de prestaciones para pobres que no pueden solos, o entendemos desde una lógica de derecho, y entonces la salud es un derecho, no es un bien de mercado. Entonces creemos en la necesidad de construir infraestructura pública, de reivindicar la producción pública de medicamentos, de ser un actor que pueda retomar caminos del sanitarismo argentino. Y en ese sentido acordamos, más allá de que pueda haber matices y perspectivas y diferencias, no son las estructurales. En la pandemia nos hemos ubicado en una construcción de muchos mayores acuerdos, porque también entendemos que no es el momento de las diferencias de esos matices, y poder trabajar en una perspectiva de cuidar a la población, en un sentido de equidad, porque quienes fallecen, quienes mueren en los ámbitos de países con gran población con necesidades básicas son quienes están más afectados por la desigualdad,
porque los riesgos no se distribuyen igualmente, porque el acceso no es, y en una sociedad desigual, el acceso y el acceso a derechos también se distribuyen desigualmente. Por eso es importante para nosotros muchas de las medidas que se tomaron, priorizando el campo más de lo colectivo y, por supuesto, haciendo más ruido en quienes priorizan el desarrollo individual. Bien, a mí me interesaba un poco el enfoque internacional, si bien tampoco soy experto en el tema, pero recogimos algunos comentarios, como por ejemplo de Macron en Francia, sí. Había iniciado un proceso de desarme del sistema de salud público y dijo, me parece que nos equivocamos, y lo supieron reconocer a tiempo. Que volver al Estado benefactor, dijo. Claro, dijeron, bueno, parece que el Estado se puede achicar en algunos sectores, pero en salud pública ahí Claro. van a tener que empezar a invertir. Lo mismo le pasó a Italia. Italia venía en un proceso de desinversión de 7 u 8 años, con más de 40.000 puestos en el sector sanitario recortados, y hoy se dan cuenta que hay que revertir esa situación. Y trasladándolo a la Argentina, sí, el desarme que hubo de los programas de salud, de la desfinanciación, la subejecución presupuestaria que tuvo el sistema de salud argentino en los últimos 4 años, la verdad que ha sido preocupante. Y uno ve con buenos ojos que rápidamente eso se intentó dar vuelta, y más allá de toda esa destrucción que se dio en 4 años, rápidamente el sistema de salud ha sabido reaccionar y está casi de pie en condiciones de empezar a enfrentar esta pandemia. ¿Cómo está formado? Yo hago unas transmisiones todas las noches, 23 horas todas las noches, salgo en vivo por Facebook y por Instagram, y me pongo a dialogar con la gente, a charlar. Hablamos del tema de la pandemia y se juntan, hay un par de miles de personas. Y siempre hay muchos santafesinos, y siempre me dicen, el sistema de salud santafesino, dice, y el de Rosario son lo mejor del país. De hecho, hay algunos por ahí ahora dando vueltas, sostienen esa bandera. ¿Cómo está armado el sistema de salud santafesino? ¿Cómo lo tienen ustedes preparado allí? Bueno, a ver, yo digo algunos conceptos más de lo que significó. Me parece o que después los podemos profundizar, ¿no? Pero tiene que ver con lo que provocó la pandemia en sí misma fue la incertidumbre, la organización propia de la vida cotidiana de las personas y también de los estados. Puso en crisis todo lo que veníamos construyendo, nos cambió la agenda, y esa crisis nosotros, y un poco para contarlo y para explicar la fortaleza, quiero situar primero la década de los 90, donde no fue una crisis de la pandemia, pero sí de políticas neoliberales, donde aparecía la ley de autogestión, donde la focalización, terciarización, segmentación, privatización eran los caminos naturales. Si había algo, digamos, que seducía, era un Estado chico, que justamente decía Macron, y aquí se decidió un camino inverso a la construcción de lo que se vivía en ese tiempo, es decir, el frente de gobierno liderado fundamentalmente por el Partido Socialista y particularmente con Hermes Wiener, deciden construir infraestructura pública, es decir, en pleno momento de desestatización se empieza a construir un sistema municipal con una fuerte inversión pública, con no solo un aumento del presupuesto, porque con un aumento del presupuesto se pueden construir muchas cosas en salud, es decir, un sistema de salud, como decía la directora de atención primaria en ese momento, cuando caminaban en un barrio, allí donde no llegaba la escuela, donde todavía no llegaba el transporte, cercanía, con una mirada y asesoramiento de equipos relacionados con la salud colectiva, con la Fiocruz en Brasil, la propia Asociación Médica,
la construcción del Instituto Lasarte, es decir, con referentes del campo sanitario nacional e internacional, con Mario Testa como gran pensador estratégico en relación al desarrollo de lo que fue el sistema de salud. Y por eso se amplió desde un 7% del presupuesto al más del 26% actualmente. Digamos, y también somos parte de la historia de competencias entre sistemas de salud. No hay muchos lugares donde se da, porque la infraestructura que tiene la ciudad es semejante a la que tienen muchas provincias hoy en la Argentina, es decir, 51 centros de salud, hospitales de alta complejidad pediátricos y de adultos, sistemas de emergencia, internación domiciliaria, laboratorios de producción pública de medicamentos, todo eso gestionado por un municipio, pero a su vez un desarrollo público provincial, y no pocas veces competencias entre sistemas de salud pública, porque, bueno, tenemos 80 centros de salud en la ciudad, entre municipales y provinciales, y en ese sentido, bueno, la verdad que empezar a buscar en la última década también una coherencia y una articulación e integración de todo lo público nos da una fortaleza mayor, porque tanto el desarrollo provincial en los últimos 10 años fue de generación de mucha infraestructura, de hospitales, de centros de salud, pero quiero, digamos, profundizar porque la diferencia no son la cantidad de centros, hay un valor que es la discusión del sentido de las prácticas. Cuando decimos red de complejidad crecientes, cuando decimos equipos que se comprometen con el cuidado, cuando hablamos de politización de las prácticas, es hablar de la salud pública como una construcción de un espacio público entre gestores, funcionarios, trabajadores y organizaciones sociales. Creo que eso es lo que ha podido trascender los propios matices de los periodos de gobierno. No hay un cambio de una dirección ni del sentido porque cambie el intendente o el secretario de salud. Es decir, hay un sentido y una dirección en relación a acceso a derechos, planificaciones locales, corriéndonos de la lógica de esa programación que también marcó los proyectos del Banco Mundial, donde la programación no es solo el desarrollo del conocimiento de la hipertensión arterial y la diabetes, sino una matriz de subjetivación de los equipos para que piensen los problemas por partecita y perdernos ese abordaje integral desde una perspectiva de derecho. Por eso decimos que abordamos la pandemia como abordamos los derechos sexuales y reproductivos, como abordamos el acompañamiento prenatal, y fuimos muy críticos de inicio de esas concepciones que se veían en Italia o que todavía siguen dominando el paradigma de las tecnologías más duras, porque cuando incorporamos a Boaventura Sousa Santos, a Mario Testa, a Emerson Meri, que nos convocan a pensar con otras herramientas de la epistemología o revalorización de herramientas más blandas, nosotros notamos que siempre predominó una lógica del análisis de los procesos por la complejidad tecnológica, es decir, cantidad de camas críticas y hospitales de alta complejidad. Y la verdad que desde el inicio dijimos que podíamos cuidar distinto a la población si seguíamos valorando el rol de lo que significan equipos de salud que conocen su población. Y desde el inicio trabajamos desde esa perspectiva. Cuando fuimos a vacunar a todos los adultos mayores en la ciudad, antes de que tuviésemos los casos, y los fuimos a vacunar al domicilio, y les llevamos los medicamentos a cada uno de ellos por 3 meses para que no vayan al centro de salud a retirarlos. Y les dejamos el WhatsApp y les dejamos el Facebook y nos comunicamos desde los centros de salud en la etapa más dura de la cuarentena. Decíamos que esto no se puede hacer por decreto. La implicación en una propuesta política
que trasciende una mirada partidaria y que tiene que ver con una concepción del derecho a la salud, es una construcción que viene de muchos años. La pandemia nos desafió y nos sigue desafiando porque nos llena de dudas y de incertidumbre las discusiones que hoy tenemos todos los días. Pero también entendemos la duda y la incertidumbre como una forma como un escenario habitual, porque es en esos escenarios locales de duda e incertidumbres que planificamos y, como decía Mario Testa, revalorizamos y recreamos todo el tiempo. Esa construcción es lo que para nosotros es un diferencial en términos de construcciones en otros lugares del país e inclusive de Latinoamérica, que no fue una construcción, ni es una construcción acabada, ni exitista, sino que tiene que ver con el sentido de apropiación de elementos teóricos y procesos que nos han permitido, bueno, revalorizar el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, la necesidad de incorporar otros lenguajes. Es desde ese lugar, para nosotros, la fortaleza de la ciudad y de la provincia en relación al sistema de salud que queremos defender todos los días. Bien, yo lo escuchaba recién y se me venía a la memoria el famoso hospital de autogestión de la década del 90. En los cuales, digamos, el Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba fue un hospital de autogestión hasta hace muy poquitos años, ¿no? Salió de esa situación en el año 2013, 2014. Se autogestionaba y formamos muchísimos médicos dentro de ese paradigma, dentro del paradigma del hospital de autogestión, anclados en el concepto de lo que sería el mérito por encima de lo que es el derecho. Es decir, que incluso hoy en día sigue todavía esa puja a nivel mundial, que la cuestión de salud es una cuestión de mérito más que derecho, y me encanta que pueda rescatar esto y que nos explique y nos comente cómo hay que poner por delante lo que es el derecho antes que el mérito no tiene nada que ver con la salud, que la salud pública es una cuestión de derecho y nos compete a todos los ciudadanos. Así es que es muy interesante esa perspectiva en particular. La pandemia esta, recuperando un poco la primera parte de la charla, la pandemia no nos afectó a todos por igual. En realidad, uno logra ver que los determinantes sociales de la salud, la pobreza, la marginalidad, la falta de, podemos decir hasta de jabón en algunos sectores muy excluidos, muy excluidos, han sido determinantes para esta pandemia, y que la mayor parte de los muertos lo han puesto los sectores más vulnerables, los sectores más pobres a nivel mundial. En Estados Unidos, cuando uno analiza, 6 de cada 7 muertos son negros o latinoamericanos, la mayoría sin sistema de salud que los avale, y llegan tarde al sistema de salud, llegan muy tarde al sistema de salud porque como no tienen seguro de salud, nadie les cubre, entonces tratan de no ir porque es muy costoso. Eso acá a nivel de Argentina también hemos visto que ha sido así, que los sectores más atacados han sido las villas, los sectores más pobres de la Argentina. ¿Qué deberíamos empezar a hacer y cómo hicieron ustedes ahí en Rosario para empezar a manejar ya el tema de la pandemia dentro de Rosario? Porque Rosario también tiene algunos cordones de pobreza, como lo tienen todas las ciudades grandes, ¿no? ¿Qué acciones están llevando en esos sectores como para poder colaborar con la gente y que no los golpee tanto esta pandemia? Bueno, sí, primero coincido con el análisis estructural en relación a la determinación social y por eso desde el inicio también es cierto que a nosotros
a los países donde la pandemia llegó más tarde nos permitió ver, revisar y mirar procesos iniciales, ¿no? Anticiparnos. Pero a nosotros, primero que nos toma trabajando en el mismo momento en que decidíamos priorizar, cuando decimos los adultos mayores, cuando decimos las personas adscritas, no son las personas que no conocemos, son las personas que en condiciones de inequidades sociales se atienden habitualmente en nuestros centros de salud. Es decir, que ustedes ya estaban dentro del sistema ahí. Claro. Ahí me parece que hay una cuestión de decir, bueno, ¿cómo pensamos sobre qué valores se construyó este sistema de salud? Cuando hablamos de equidad, integralidad, universalidad y gratuidad, estamos diciendo qué perspectiva y qué noción y cómo pensamos el derecho a la salud. Y en ese sentido, ese es el escenario de nuestros 51 centros de salud, con más de 1.100 trabajadores, que garantizan el seguimiento y la atención de toda la población que no tiene acceso ni al PAMI, a veces inclusive se combinan porque hay población de PAMI que no accede a su lugar, y creo que fuimos, digamos, generando procesos de cuidado a esa población, trabajando con las organizaciones sociales, trabajando con el territorio, entendiendo el territorio como un lugar donde la planificación local, el escenario de disputas barriales es parte del escenario en el que se dan todos los problemas, y mientras hacíamos esto de garantizar lo que no podía posponerse por la pandemia, que es el acceso a los medicamentos, a determinado tipo de consultas o determinada atención, nos fuimos preparando para la organización de todo el sistema, en sectores COVID, no COVID, en los hospitales de alta complejidad, construimos lugares de aislamiento que también son decisiones que tienen que ver con la justicia social en términos de aquellas personas que no puedan acceder a condiciones de aislamiento dignas, poder hacerlo de otra forma si hubiese sido necesario. Hoy estas cosas no han sido necesarias, pero están construidas y están disponibles. O sea, que en estos meses a nosotros nos permitió intervenir, preparar a los equipos, generar protocolos, transformar nuestros equipos de salud mental, o que todas las áreas de salud mental, trabajo social, se pongan en una dinámica de acompañamiento también por las situaciones conflictivas que genera en la sociedad el propio distanciamiento, y el ejercicio y la discusión y en la preparación de todo el sistema, en una lógica de que cada uno de los eslabones, tanto internación domiciliaria, el CIES, todos los espacios que hoy tenemos, revalorizarlos en relación a la actuación en esta intervención. Creo que nos toma en un ejercicio de discusión. Yo creo que no es lo mismo pensar los problemas complejos si no tenemos ejercicio en el Estado de discutir problemas complejos. Y los problemas que han impactado en la salud pública en los últimos años han interpelado el modo de organización en el Estado. Nos desafían en relación a que no pueden ser abordados unilateralmente. Digo, la problemática del consumo, la problemática de la violencia, la problemática del consumo de sustancias, nos desafió previamente en cómo nos organizamos. Entonces, el trabajo con una mesa barrial con las organizaciones que trabajan el consumo, el trabajo intersectorial con desarrollo social y cultura, no nos toma la pandemia con la necesidad de conocernos
para poder ver cómo abordamos integralmente el problema, sino que venimos de una historia de cuestionar las fronteras de cada una de las secretarías y la propia reducción de abordar, de entender que abordarlo desde las miradas sectoriales a problemas complejos o integrales. Entonces, el desafío también de la pandemia es reconocer que no es un problema solo de salud, es un problema esencialmente social y político que desafía la organización del Estado y que permite que estados que veníamos en un camino de ya estar incómodos con la lógica de organización por secretarías y donde los gabinetes sociales, las mesas intersectoriales, las mesas diversas y amplias son los caminos para discutir, no para llevar lo que cada uno sabe hacer y ofrecer eso, sino repensar lo que cada uno estamos haciendo. Bueno, la pandemia nos permite esa posibilidad, por eso desencadenamos propuestas de cercanía y de llevar alimentos con las propias organizaciones, de discusión de las políticas alimentarias y sociales, de la misma forma que las políticas sanitarias, porque creo que ese camino recorrido nos da un plus, nos da, digamos, ventaja, entre comillas, en relación a que el reconocerse, el conocerse, el trabajar previamente, bueno, nos potencia ante una crisis en relación, más allá del distanciamiento, a estar muy cerca en relación a donde uno quiere llegar, ¿no? Bien, leí ahí algunos de los mensajes de la gente que está en Facebook y me plantea, por ejemplo, hay un micrófono ahí, no sé si lo pueden silenciar. Ahí está, a ver, se volvió a activar. Leí el mensaje ahí de Mario, por ejemplo, que nos plantea esto que es muy interesante lo que nos está comentando. Ustedes ya estaban en el territorio, ya tenían el equipo de salud, tenían todas las organizaciones desplegadas. No pasó lo mismo en la mayoría de las provincias. Y no quiero ponerlo en el compromiso de una comparación, simplemente un comentario de que muchas provincias tuvieron que optar por las fuerzas de seguridad, gendarmería, policía, para poder entrar y brindar algún tipo de solución, porque no estaban los tejidos del equipo de salud en los barrios del todo instalado y con un muy buen trabajo. Así es que eso me parece que ha sido muy, muy interesante, que el equipo de salud, que además tenga una perspectiva mucho más amplia, que no solamente es de salud, sino que vaya junto con otras organizaciones y otras secretarías que están funcionando dentro del gobierno. La mirada de salud no es únicamente esa mirada única y mezquina, tiene que ir mucho más, con un enfoque mucho más hacia la persona viviendo en una comunidad. Esa tiene que ser la mirada puntualmente. Bien, yo le quería preguntar cuáles han sido así las comentarios. ¿Cuáles son las medidas puntuales, particulares por las que han optado ustedes ahí en Rosario en cuanto al manejo de los casos, por ejemplo? ¿Y qué cantidad de casos han tenido? ¿Cómo han trabajado el bloqueo de casos, el seguimiento de los casos, testeo? Todas estas cuestiones más puntuales ya de lo que es la pandemia. Bien, un comentario breve con respecto a la reflexión anterior. Yo creo que me parece que hay que ser, y que seguro que da para muchos debates más, pero el significado y el sentido de cada uno de los procesos, cuando decimos educación permanente en salud, no estamos diciendo capacitación en servicio. Estamos diciendo problematización y transformación, no reproducción de lo instituido. Cuando hablamos de cuidado desde una determinada concepción. Cuando hablamos de ampliar la clínica, de un determinado tipo de clínica, es decir, creo que cada uno de estos procesos lleva a también, porque hoy estamos escuchando salir a cazar el virus, estamos escuchando,
vamos a ver lo que pasa en el barrio, y las lógicas también comunicacionales, cómo abordamos y entendemos que el virus es ajeno a nosotros y es el enemigo, y cuando se incorpora en la persona aparece como la enemiga, y aparecen y se contratan con todo el respeto, por supuesto, porque creo que siempre la persona que se incorpora como voluntario es una persona que quiere ayudar y cuidar, pero la construcción de vínculo y el conocimiento de la población no se hace en un fin de semana. Hay una lógica y un modo de entender al otro en relación a esas concepciones de salir a los rastrillajes y a los casa por casa. Nosotros creo que hay que seguir discutiendo el sentido, porque es cierto, estamos en una... Sí. Sí. Perdón, doctor Caruana, ahí quisiera recuperar algo con respecto, digo, hay dos ejes muy importantes que quedan muy claros, digo, en lo que va exponiendo, que es la estructuración del sistema, digo, usted toma los 90, digo, nosotros tenemos los males de los 90 y profundizados, porque mientras ustedes se estructuran, nosotros hemos estado desestructurándonos. Claro. Y en ese sentido, lo que siempre ha estado latente en las condiciones para poder luchar por la estructuración, digo, luchar para poder garantizar derechos, luchar para poder tener acceso a la salud. En esto siempre ha estado en tensión también el sentido de la apropiación, tanto de las trabajadoras y de los trabajadores de los servicios de salud, que atienden la salud, como de la comunidad. Y usted mencionó esto del sentido de la apropiación, digo, en esta estructuración y en estos niveles cada vez mayores de llegada al acceso a la salud y que la salud se apropia, digamos, cómo definimos la salud, digo, qué participación tienen ahí las trabajadoras y los trabajadores de la salud pública, también de la privada, o sea, cómo ustedes trabajan con la salud privada, digo, cómo articulan, cómo se organizan con la atención privada y qué participación tiene la comunidad, digo, hay debates de la comunidad, cómo se va planteando esto. Para nosotros siempre son espacios de lucha, porque las condiciones son adversas, pero a lo mejor para ustedes, que donde las condiciones se van planteando de otra manera, los espacios son de participación y de colaboración y de aportes de recursos desde la comunidad y de los trabajadores. Bueno, a ver, digo, las situaciones de crisis y embates en estos 30 años no han sido pocas en relación a atentar con esta construcción, porque la construcción del derecho a la salud con programas de financiamiento nacional que se expresaron más claramente en la cobertura universal de salud en los últimos años, pero que en muchos casos tienen un formato que justamente fragmenta y segmenta, también fue parte del proceso de la ciudad. Sí, yo te puedo decir que hay un movimiento colectivo que al sistema de salud no lo sostiene solo una posición política de gobierno, que es necesaria, pero no es una condición suficiente en relación a que, bueno, el Frente Progresista Gobernante en los últimos 30 años asumió la salud como un derecho, pero también los equipos de trabajo, porque, digamos, la conjunción de cómo se piensa el financiamiento, la gestión y el modelo de atención es un entramado, no está separado
el modo de construir la clínica con un vínculo sostenido y estable con la población y adscripción de población a cargo y equipos que se comprometen con esa población, con una clínica que prioriza el vínculo, es decir, prioriza las herramientas más blandas que tienen que ver con el implicarse en el otro, con comprometerse con la salud del otro, la salud entendida no solo por la ausencia o por el tema de acceder a un medicamento, sino también comprometerse en una asamblea o en una mesa barrial en la discusión de necesidades barriales. Por eso, la multiplicidad de espacios donde se involucran los equipos, tanto en los centros de salud o en los hospitales, ha construido un movimiento de la salud pública, que la salud sea un verdadero espacio público en relación a no solo defendida por la población que se asiste, sino también aquella población que se atiende en la obra social y que tiene su sistema privado, cuida de la salud pública. Es como que, bueno, que hay algo en la subjetividad creado también que plantea, bueno, para nosotros el Hospital Clemente Álvarez está para cuidarnos a todos. Y esa construcción de confianza, esa convicción y movilización de los equipos en relación a esto es parte de esa construcción que nos permitió, a veces con más o menos poder, sostener y limitar los embates de políticas que intentan fracturar o romper la lógica de redes. Si hay algo que la autogestión, que los programas nacionales, a través de los financiamientos y los recuperos por centro de salud, y de acuerdo a la cantidad de consulta, la capacidad de facturación, todas esas seducciones, rompen con la idea de sistema. Porque eso nos pone a trabajadores y equipos a competir en relación a cómo acceder para recuperar más. Bueno, la posibilidad de centralizar, de tener soberanía en la información y en los datos, en poder discutir y tener espacios en el horario de trabajo para que los centros de salud tengan su reunión de equipo, su autonomía para poder diseñar estrategias territoriales, comunitarias y barriales, bueno, da una solidez para que a este sistema lo defendamos todos los que estamos. Yo soy el secretario de Salud, hace varios años ya, 12 o 10 años como secretario y 2 pero me formé como médico generalista en el centro de salud y trabajé 14 años en un barrio y así quienes conducen y quienes conducimos esta secretaría somos parte de esa historia también. Creo que nada se puede separar, no es que viene una intervención de un equipo a diseñar y a gobernar y a construir para otros. Pensamos la construcción con otros y con otros son los equipos, como dice Mario Rovere o como lo plantea Mario Rovere, planificamos con otros, no entendiendo esa predominancia que también se dio en la década de los 90 de la planificación normativa, donde salud era solo mero ejecutor de programas de enfermedades crónicas, de desnutrición, y la suma de esos programas era la supuesta integralidad. Bueno, romper con esas construcciones, pero a su vez dar cuenta de resultados, porque no es que cada lugar hace lo que quiere, también cada lugar tiene que estar sujetado a otros. Por eso los centros de salud se reúnen en equipo, pero a su vez cada equipo se reúne en el distrito y a su vez cada distrito se reúne en un gran colegiado de gestión, porque estamos discutiendo y tensionándonos de distintas miradas y perspectivas. Y bueno, esa es un poco la lógica de construcción. Tenemos una historia de acuerdo con el sector privado. La propia asociación médica ha sido parte constitutiva del sistema de salud. Los cuadernos médicos sociales, la creación del Instituto de Salud Juan Lasarte, es una combinación entre la universidad, asociación médica y municipio. Y el Instituto Lasarte no fue creado solo para generar maestrías en salud pública, sino
para discutir y problematizar y ser una estrategia de capacitación ligada a los problemas. Se crean las residencias, la formación de médicos generales, y entendemos la formación de médicos generales como una formación para la incorporación en el sistema, pero como un brazo estratégico de formación y de capacitación para que ocupen distintos lugares en la gestión de los servicios. De alguna manera, Leonardo, se trata de una perspectiva eminentemente centrada en lo comunitario y con un fortalecimiento del primer nivel. ¿Es lo que vos estás de alguna manera contando? Bueno, la verdad que cuando hablamos sobre qué estrategia, cómo se ha construido este sistema de salud, primero fuertemente fue sobre la estrategia de atención primaria, y entendemos la atención primaria de salud no como un primer nivel de atención, sino como una estrategia que justamente la mirada más integral o comprensiva de la atención primaria, es aquella que involucra todos los espacios de la red con complejidades crecientes, pero entendiendo que el hospital de alta complejidad es parte de la estrategia de atención primaria, dotando equipos cercanos con muchas herramientas. Por eso el rol del centro de salud es clave, pero como decía, hace una semanita estuvo aquí Ena Richiger, que tiene 88 años y fue una de las primeras directoras. El enfoque, ella nos decía a todos los equipos, porque cumplió 30 años la dirección de atención primaria hace una semana, y decía como para seguir problematizando que el enfoque no está ni desde el hospital ni desde el centro de salud, que el enfoque está desde la población, y organizar los servicios en relación a las necesidades poblacionales. Por eso hoy estamos discutiendo si el CEMAR, que es este lugar donde tenemos la tecnología, tiene que seguir siendo de la misma forma en la pospandemia, o podemos acercar aún más en modalidades de acto único, en la resolución diagnóstica, más a donde vive la gente que más necesita y que más necesita acceder, más allá de las líneas de colectivo, porque hoy el transporte se está poniendo en cuestión en relación a la situación no solo de la sustentabilidad, sino del riesgo. En ese sentido, puede ser oportunidades para seguir fortaleciendo esa capacidad de repensarse permanentemente. Porque tenemos una tendencia a congelarnos, a decir, bueno, si es así, entonces el centro de salud debería ser así. Y la verdad que puede haber movimiento, y lo que hicimos este año de ir a vacunar a todos los adultos mayores en el domicilio puede ser una oportunidad para hacerlo el año que viene, independientemente si uno tiene COVID o no COVID, sino como estrategia de acercamiento, de seguir construyendo un vínculo con la población que trasciende el primer nivel. Porque si el año que viene el cardiólogo, el nefrólogo y el especialista está sentado con los equipos de clínica y médicos generalistas en el territorio discutiendo la población de hipertensos o de patologías crónicas, bueno, trascendemos. Lo que organizamos es un sistema de salud con movimiento ágil en relación a una estrategia de atención primaria que trasciende el sector salud, que necesariamente tiene que estar en espacios salud con desarrollo para discutir la comida, con servicios públicos de la vivienda, con distintos lugares. Bien, esa es la perspectiva en la que se pensó de inicio el rol de un centro de salud. Vuelvo a repetir, cuando Ernest Wiener decía tiene que haber los centros de salud hace 30 años, tiene que haber espacios para que los vecinos tomen mate con los equipos todas las tardes, discutiendo los problemas, pensaba la salud mucho más allá del rol del médico que atiende la enfermedad. Pensaba ese diseño que es cuando uno construye vínculo con la población, discute los problemas.
y muchos de los problemas no se resuelven en el sector salud, sino en la agenda del Estado. Y ahí traigo a Mario Testa, porque los verdaderos cambios y los cambios estructurales, tanto del movimiento de Ni Una Menos, el movimiento de Madre de Plaza de Mayo, el movimiento por el derecho a decidir en relación a los derechos sexuales y reproductivos, fueron y nos encontraron en el movimiento en relación a parto respetado. Son los movimientos sociales, los movimientos politizados, que encuentran un Estado permeable para seguir transformando y alojando estos problemas. Por eso cuando hablamos de mortalidad materna, cuando hablamos de parto respetado y también lideramos algunos procesos, son los mismos equipos que garantizan ese cuidado del adulto mayor hoy, que garantizan el derecho a la interrupción legal del embarazo o trabajan y defienden el parto respetado. Eso no se hace por decreto, eso se hace por perspectivas distintas y también reconociendo que la agenda de los colectivos y de los movimientos sociales tienen un impacto mucho mayor que las definiciones de los estados en relación a posibilidad de transformarse. Doctor, tenemos una pregunta, perdón, tenemos una pregunta que nos interpela directamente, porque en estas condiciones de mercantilización que tenemos en Córdoba, el sector más afectado de los trabajadores de la salud es enfermería, el recurso más escaso y más castigado, digamos, y en esta línea, en esta primera línea ante la pandemia, por lo tanto también y mucho más que el resto. En esas condiciones, por ese motivo, tenemos una pregunta con respecto al rol de enfermería en el sistema como ustedes lo plantean. ¿Qué protagonismo tiene? ¿Cuál es el rol de enfermería? Si tiene un protagonismo propio y si las condiciones, de enfermería siguen siendo en algún término difíciles, adversas o mucho mejores que como nosotros las vivimos. Bueno, a ver, la verdad que cuando trabajamos y las disciplinas en un escenario de discusión tratando de salir de las hegemonías tradicionales en relación a, bueno, los dispositivos de encuentro, las propias reuniones de equipo, que el enfermero tenga el rol o salga de ese rol de ser asistente para transformarse en protagonista del cuidado, de las prácticas, que gestione. Nosotros, asumimos los espacios de gestión independientemente de las disciplinas. Hay enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales o médicos que conducen y han conducido hospitales o centros de salud, porque tiene que ver más allá de la historia de disciplinar, tiene que ver con un compromiso, una implicación de asumir transformaciones en un proyecto, y en ese sentido el enfermero es parte de ese entramado. La verdad que no cambiamos la lógica de organización de los hospitales, que hoy están casi con los mismos organigramas tradicionales que imperan en la Argentina en relación a departamentos, jefaturas de servicio. Sí entendemos que las unidades de cuidados progresivos, las unidades de gestión, los espacios, tienen que estar involucrados más allá de esa organización más vertical en espacios horizontales de trabajo para lograr esa misma implicancia que tienen otros equipos. Y la verdad que no creo, y lo que vemos nosotros es un fuerte desarrollo y acompañamiento, y ha sido enfermería quien ha acompañado los procesos de transformación en los últimos años en relación, por ejemplo, a la ley de salud mental y al alojamiento de crisis subjetivas en hospitales generales. No ha sido posible sin esa perspectiva de cuidado
y de posibilidad de que en un hospital general se internen problemas de salud que hace 15 años atrás era impensable. Iba a un hospital monovalente y hoy es parte del paisaje cotidiano que tengamos internaciones en hospitales que tenían otro mandato, entre comillas, porque estaba más ligado a lo infecto-contagioso. Hoy haya 7, 10, 15 personas internadas, chicos que intentan hacer algún proceso de deshabituación o crisis o problemáticas severas de salud mental internadas en hospitales generales. Bueno, el rol de enfermería en esa lógica de cuidado es muy importante en relación a la participación. Y por otro lado, bueno, en el centro de salud, te diría que cada proceso de cuidado y de acompañamiento, y para nosotros los equipos están constituidos por clínico, enfermero, médico general, enfermero, enfermera, que son parte y tienen la misma historia clínica y registran en la historia clínica y son parte de la construcción de proyectos terapéuticos, es decir, incorporando esa mirada. Creo que eso revaloriza mucho las prácticas de cada uno. Lo mismo el psicólogo, el trabajador social, o la misma matriz cuando hablamos de parto respetado, el acompañamiento de enfermería, cómo se comprometen con esa lógica de que un parto tenga ese tiempo, esa dinámica y todas las herramientas que se alejan del uso de la tecnología, de la peridural, la episiotomía, la cesárea, o sí usarla cuando realmente lo necesita y no cuando lo necesita el mercado. Bueno, el rol de enfermería en ese cuidado es clave. Doctor, yo enormemente agradecido. La verdad es que la perspectiva que teníamos y la mirada, si bien teníamos una mirada bien progresista de la salud, creo que hoy la mejoramos, pero enormemente. La verdad es que el enfoque que tiene de la salud pública y la perspectiva de contacto, de ese contacto con la comunidad me parece bárbaro. Yo quiero ser respetuoso con el horario. Me dijo usted que 7:20 tenía que ir. Así tengo que ir ya. Sí, bueno, sí, las palabras finales, que nos cierre con una frase, no sé, se lo dejo a usted. Y la verdad que hemos charlado bastante. Yo creo que como decíamos al inicio, me parece que abordar los problemas desde una perspectiva de derecho nos da nos ubica en el escenario actual, no saliendo de cualquier situación de exitismo. Estamos en una realidad compleja hoy en la Argentina, con distintos números en relación a provincias, circulación comunitaria, pero creo que si tomamos la pandemia también como una oportunidad de fortalecer y de discutir el rol del Estado, de hacernos preguntas sobre qué Estado queremos post pandemia. Exacto. Bravo. Si un Estado robusto, pero ágil, no un Estado burocrático que siga vulnerando derechos, porque a veces se piensan Estados grandes, pero no se repiensa lo que hacemos en el Estado, y no alcanza con ampliar el Estado. Hay que discutir el sentido de las prácticas, porque eso da una fortaleza de cercanía y de no vulneración, sobre todo de las personas que más nos necesitan. Me parece que el horizonte y lo que se viene es seguir haciéndonos preguntas, tomando la incertidumbre como parte constitutiva del ejercicio de planificación, un poco de incertidumbre, un poco de intuición, creatividad y un poco de racionalidad. Porque necesitamos, es cierto, y lo decía cuando hablamos con Spinelli, con Robert, no somos gestores
de la cátedra de filosofía, pero tampoco la planificación desconociendo la incertidumbre, la duda, las construcciones locales y territoriales pueden ser eficaces. Eso ya fracasó, como también fracasó esa tendencia de las últimas décadas de creer que cada uno se puede salvar solo. La pandemia nos muestra y nos devela que tenemos que buscar otros caminos. Así que, bueno, a disposición para seguir charlando en otro momento y sí. muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Leonardo. Han quedado pendientes varias preguntas y sobre todo acá un aspecto muy importante también, el de la salud mental. Que nos quedaste ahí y nos tiraste la pelota y hay varias preguntas que pueden abrir un puente a un nuevo encuentro. Sin duda nosotros participamos de esta mirada que está centrada en los sujetos usuarios de la salud y principalmente, lejos de toda mercantilización y centrada como un derecho humano inalienable que nadie nos puede quitar. Bueno, esta es la gran disputa. Justamente tus conclusiones tienen mucho que ver con lo que nos estamos planteando desde la mesa en la comisión, en pensar en qué salud queremos, qué Estado queremos. Cuando lo vemos a nivel internacional, que el resurgimiento del Estado protector para salvar ahí hasta lo económico, y vemos que el Estado es lo que sirve, es lo que cuando está diseñado para pensarlo en relación a lo popular, a las necesidades del pueblo, ¿no? Bueno, en principio te agradecemos muchísimo. Y por supuesto vamos a continuar porque acá han quedado muchas preguntas nosotros. Se va Leonardo, a quien le agradecemos mucho, pero podemos continuar en una discusión con los compañeros. Por suerte esto es lo rico, la oportunidad de la pandemia nos ha permitido encontrarnos, discutir y volver a poner en el centro la disputa de sentidos desde este lugar que queremos y compartimos. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Gracias. Gracias, Leonardo. No, gracias a ustedes, a disposición. Estaremos en otro momento. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, el resto seguimos. Ahora ahí hay muchas preguntas. Acá dice, una compañera dice, gracias doctor, el panorama que IR nos dio es por un mundo posible y más justo. Bueno, acá habla de que ella justamente es enfermera de salud mental, de adicciones, una compañera, bueno, muchas cosas han quedado en el tintero. Lo bueno de estos encuentros es que justamente abren, no cierran, sino que abren nuevas preguntas, abren nuevas posibilidades de pensarnos, ¿no? Bueno, si quieren abrimos o preguntamos ¿Quién daría la palabra? ¿Das vos la palabra, Ivette? No, sigan los moderadores, sigan. A ver, es más libre ahora. Bueno, pues podemos venir. Dale, José, te escuchamos. Sí. Te escuchamos, José. No, yo estaba justamente propiciando que alguien, digamos, diga quién quiere la palabra. No sé si alguien la ha pedido. Sí, lo que vamos a hacer es, seguimos transmitiendo vía Facebook. Vamos a recuperar algunos mensajes que quedaron por ahí en la página que hizo la gente. Y bueno, dale, tenés la palabra. Habla. ¿Yo, de verdad? Sí, dale. No, bueno, la verdad que fue muy interesante todo lo desarrollado por el doctor Caruana. Creo que nos ha planteado, digamos, ha ido un poquito más allá de lo que teníamos en mente. Si bien en muchos casos nosotros venimos construyendo, digamos, una visión ya de salud así amplia, un poco siempre desde el MOSI, digamos, hemos estado trabajando el tema de la epidemiología comunitaria, fundamentalmente viéndola
Pero evidentemente acá creo que nos ha estado invitando a hacer un trabajo muy de fondo, ver la salud, realmente, o sea, él hizo mucho hincapié en todo lo que son los demás aspectos, digamos, de la vida social, comunitaria y lo que es trabajar, digamos, transversalmente con todos los aspectos. Así que, bueno, me parece como que hay mucho por conversar. Yo en realidad no, no quiero hacer uso de la palabra, justamente quería que hay mucha gente que hace mucho que no la veo incluso, o hay otros que están nuevos, me parece como que justamente tenemos que, lo más importante que es lo que quede de acá en más, me parece como que lo que tenemos que hacer es construir algo, digamos, que desde hace mucho que soñemos, hemos hecho muchos intentos por juntarnos las organizaciones en torno a la salud y siempre por algún motivo se termina a veces desinflando, me parece como, no sé si por los tiempos a veces políticos, de elecciones o cosas por el estilo, a veces nos distancian o nos hace distraer, digamos, pero me parece como que justamente lo que tenemos que hacer es encontrar un hilo conductor que tiene que trascender todos esos momentos, ¿no? Bueno. Acá Violeta Ojeda pide la palabra. Hola, buenas tardes. Violeta. En realidad, ¿se escucha? Todavía está el audio cortado. Ah, no, está bien. Hola Virginia. En realidad, bueno, agradecerles a todos esta excelente puesta y un poco referenciar lo que nos está ocurriendo a los trabajadores de salud y atención primaria de salud de la ciudad de Córdoba, ¿no? De la municipalidad, que dependemos de la municipalidad de Córdoba. En este momento el proceso de Rosario va orientado hacia la salud pública y nosotros vamos orientados hacia el lado contrario, lamentablemente por las políticas del intendente. Mencionar esto de paralelizar los centros de salud en atención primaria con referentes llamados guías, vigías, no referenciar los centros de salud en el tema del COVID, les empoderan a personas de la comunidad para que vayan directamente con un número de teléfono hacia la provincia, y de ahí recién iría hacia directivos de la municipalidad y recién ahí iría hacia los centros de salud. Bueno, esta desarticulación del sistema de APS es lo que está en marcha en la ciudad de Córdoba. Nosotros entendemos que es para que, bueno, ciertos dirigentes políticos formen su propia base territorial y para generar y gestar el achicamiento del Estado en atención primaria de salud y en toda la salud pública en general, digamos, ¿no? Con la lógica del mercado, como bien decía Virginia, y bueno, y con esta situación de en la ciudad de Córdoba particularmente, despedir tanta gente, ¿no? Que tiene mucho que ver con la atención primaria de salud. Hoy los servicios de protección de derecho están desmantelados y nosotros los tenemos como marco de referencia porque obviamente tratamos de trabajar la salud de manera integral. Y estas situaciones, digamos, que se van dando, bueno, es de total desprotección, de ir hacia el camino contrario, ir hacia la inequidad no solo en el transcurso de la vida de las personas, sino también la inequidad en la muerte. Quería decir algo, agregar a lo que dijo la compañera Violeta. Yo diría que en lugar de ir hacia la inequidad, es profundizar la inequidad existente. Tiene de chapa. Con antióxidos y tienen todo lo que no. ¿Quién pide la palabra? No se escucha bien. Claudia Menéndez pidió la palabra, no sé si hay A ver, Claudia. ¿Está Claudia? Ahí está. No. Sí, acá estoy, ¿me escuchan? Sí, ahí está.
Bueno, me encantó, sinceramente me gustó todo. Me gustó la amplitud del doctor, bueno, el planteo en general, todo el paseo. Me gustaron muy mucho los moderadores también, pero todo el paseo que nos dio a nivel internacional y desde Rosario, y bueno, y creo que nos abrió un montón de inquietudes, ¿no? De intercambios, y también leía todos los participantes, el listado de personas que han estado en este espacio, que me parece sumamente rico, interesante, que podamos intercambiar. Bueno, yo sentí de alguna manera lo mismo que comentó recién la compañera, que nosotros exactamente estamos del lado opuesto al modelo y al planteo que él hizo, ¿no? Justamente a nosotros nos están recortando los derechos a la población y los derechos a los trabajadores, las dos puntas, digamos, de lo que sostiene a veces el sistema. Entonces, de alguna manera estamos, por lo menos yo hablo también como trabajadora de salud mental, desplegando y desarrollando, digamos, una resistencia, no solamente en el marco de la pandemia, sino también en el marco sanitario municipal y en un hospital público de segundo nivel. Justamente esta mañana, en una reunión con los referentes de los servicios, surgió todo un debate y una discusión por el planteo justamente del maltrato y el avasallamiento que se está teniendo con respecto a las políticas públicas, y bueno, y yo planteé en especial las políticas de salud mental, ¿no? La desatención, el descuido, la manipulación, el maltrato. Bueno, realmente nosotros estamos en un momento muy difícil, donde resistimos como trabajadores, resistimos con la población, pero es difícil también por el marco en el que estamos, ¿no? En el marco de la pandemia que nos condiciona, no solamente por el hecho de estar en cuarentena, sino también, por ejemplo, esta mañana algo que me indignó, lo voy a decir públicamente, fue el planteo que varios trabajadores del hospital plantean, el hecho bueno, de empezar a atender al paciente de manera integral, porque hay muchos pacientes que hace muchos meses que no están recibiendo los controles médicos adecuados y que necesitan. Y bueno, y la dirección del hospital, de alguna manera muy tibiamente, como que lo vamos a ir haciendo paulatino. Yo digo, ¿qué paulatino? ¿De qué paulatino hablamos si la gente lo necesita ahora o ayer lo necesitó? Entonces, bueno, esos desafíos que permanentemente, más todos los de público conocimiento, de estar desalojando, despojando y de alguna manera dejando un montón de compañeros fuera del sistema, con todo lo que eso implica, ¿no? Arrasar con un servicio, arrasar con los derechos de la población, bueno, todo el daño que esto causa. Bueno, que necesitamos de alguna manera estos espacios para apoyarnos, para encontrarnos y para delinear de alguna manera líneas de resistencia para poder contener esto, ¿no? Y contener estos espacios desde los derechos, desde ahí, desde los derechos que nos merecemos como ciudadanos, como bien decía el doctor recién, no, como ciudadanos nos merecemos el acceso al derecho a la salud, desde todo punto de vista. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Judith Gerbaldo pidió la palabra.
Judith. Tamara también tiene. Bueno, Elsa creo que seguía. ¿Se escucha, Elsa? Hola, ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Fue una charla muy, pero muy rica en una visión diferente de lo que los que estamos acá queremos de salud mental, de toda la salud, ¿no? Yo voy a hablar de lo que a mí me parece. Haber puesto en valor la tarea de los sindicatos para recuperar el dispositivo de Villa Libertador nos mostró el camino. No podemos quedarnos, nosotros los trabajadores de salud no podemos quedarnos con que no se puede, todo es posible. Y el doctor lo planteó, puso blanco sobre negro en esta cuestión, como hizo antes los chats de Lucía y el doctor Atienza, que acertadamente visibilizaron la realidad psicosocial de nuestra capital, nuestra provincia, todo. Y le quería decir acá a las compañeras que Córdoba no es solamente capital, es toda la provincia, y trabajar en comunidad en todos los sectores, desde el norte al sur, es lo de la etapa. No bajar los brazos y seguir batallando, porque hay un mundo mejor y hay una cuestión posible y nosotros podemos hacerla. Tenemos la formación, los medios y todo. Y por otro lado, ya por una cuestión mía nada más, quiero poner en valor lo que dijeron así surrepticiamente, de que en Córdoba no es posible detener la pandemia con las medidas que se están tomando. De ninguna manera, creo que vamos a un lugar que es incontrolable. Nos estamos chocando con una realidad que va a ser muy cruel, y ahí vamos a tener que también estar nosotros. Tamara está pidiendo la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Comparto acá con lo que dicen todos los compañeros. Y al principio cuando ingresé, bueno, me dio un gusto ver la idea, que también me mandó la invitación en este espacio. Y bueno, y quiero decir que tuvimos la suerte con Ivette de formarnos en un programa de atención primaria de la salud que tuvo la provincia de Córdoba, donde el ministro de Salud fue el doctor Chuick, más allá de lo que uno puede compartir con él o no, estar de acuerdo o no, fue un gran cambio en el pensamiento y en el paradigma de salud. Creo que esto también fue tomado de Santa Fe, de Rosario sobre todo, que por suerte tuve la posibilidad de conocerle a la doctora Ferrandini, a Débora, una gran trabajadora de la salud y de la atención primaria de la salud, junto a Mónica Fein, y estoy hablando de antes del año 2000, que ellas venían a Córdoba porque estaba integrando una red de atención primaria de la salud, que así se llamaba una asociación que teníamos por aquel entonces con gente que trabajaba en el gobierno de la provincia de Córdoba y en la municipalidad de Córdoba, por sobre todo la mayoría que formaba ese grupo. Tuvimos la suerte de formarnos con ellos, con esa gente gran, valiosa, impresionante, así también como Mario Testa y Robert, que también lo mencionó el doctor Leonardo. También tuvimos la posibilidad de viajar con algunas compañeras de salud familiar, con un trabajo interdisciplinario, de asistir a la ciudad de Rosario, estoy hablando del año 2000 y algo, 2003, 2004, donde fuimos a ver el trabajo que hacían en un centro de salud que se llama Eva Perón, donde nos encontramos allí con un grupo de vecinos de ese centro de salud que estaban trabajando en una reunión en el pasillo del centro de salud, los profesionales de la salud del equipo
más los vecinos tratando de ver cuál era la agenda de salud y cuál era la participación, el presupuesto participativo del centro de salud. También habían inaugurado un hospital municipal que yo recuerdo, no me acuerdo bien el nombre, pero sí recuerdo que a mí me impactó muchísimo porque era como un edificio, les voy a decir, que como un hotel, donde había funciones del tema cultural, del arte y de la salud, donde en ese hospital iban derivados todas las derivaciones de los centros de salud municipales, de los centros de atención primaria. No había gente, nosotros preguntamos por qué no había gente, y era que todos se manejan, los turnos eran dados desde los hospitales, y cada centro de salud tenía sus médicos y referentes. Así que la gente no esperaba jamás más de 10 minutos en ese centro. Así que todo Rosario es un gran trabajo de, creo que más de 30 años, donde hay un cambio de paradigma que no solo implicó el tema de la salud como un derecho y como una construcción colectiva, sino que también se fue involucrado el sistema de educación. Con esto que decía el doctor del Instituto Lasarte, con una especialidad muy fuerte en lo que es salud pública, con un cambio de paradigma, no es la salud, no es la escuela de salud pública que tenemos en Córdoba, que es lamentable, porque en vez de formar, deforma. Y también se vio afectada la carrera de medicina con un cambio de paradigma y una impronta muy importante en el tema del derecho a la salud. Entonces, todo este trabajo que se viene haciendo en Rosario no es casual, hace más de 30 años que se viene haciendo. Así que bueno, quería comentarles ese aporte, esa experiencia que yo tuve y ese gran agradecimiento a esta gente y a mis colegas, que soy fisioterapeuta, que también nos conectamos con la gente de Rosario y nos formamos ahí. Así que yo tengo un agradecimiento total y la verdad, un cambio total de salud de lo que estamos viviendo en la provincia de Córdoba, donde la salud pública va más hacia el camino del neoliberalismo. Gracias. Ahí, bueno, no sé, hay otra persona antes. Quería mencionar, bueno, sí, esos equipos de salud familiares. Ah, perdón, estabas vos, Judith. Judith, vos. Sí, Judith. No, y bueno, quería mencionar que, bueno, en relación a esto que dice Tamara, esos equipos de salud familiar fueron un intento de cambio de paradigma que lamentablemente duró unos años porque formaban parte de un paquete económico de fondos llegados por el BID. Y que fueron una experiencia así muy en terreno muy fuerte, que hasta el día de hoy tenemos, bueno, repercusiones de eso, de lo que habíamos sembrado, como estábamos hablando de equipos interdisciplinarios, que significaba tener un odontólogo en el barrio hasta un psicopedagogo, un psicomotricista en el barrio. Bueno, desde la interdisciplina absoluta, salir a campo a vacunar y el que no podía vacunar tenía que hacer toda digamos, el registro, una experiencia interdisciplinaria riquísima que de alguna manera empezó también a resurgir a partir del programa de médicos comunitarios de la Nación, implementado en la gestión de Néstor, creo que fue cuando se implementa. Sí, con Ginés, exacto, sí. Bueno, con Ginés como ministro de Salud. Pero sin duda implica pararse en otro paradigma político. Y esta es la gran disputa que
veo, percibo y siento que tenemos que dar hoy, y que tenemos que dar en Córdoba, fundamentalmente en Córdoba. Bueno, solamente eso. Bueno, si me permiten, quiero hacer una pequeña intervención. No sé si hay alguien que haya pedido la palabra antes o no. ¿Nadie? Después la quiero pedir. Bien, bien. Bueno, después de haber escuchado la exposición del doctor Caruana, uno logra entender que en Córdoba tenemos un atraso de por lo menos 30 años en el sistema de salud. Pero no son 30 años en el mismo sentido, sino que creo que hemos ido en un sentido totalmente contrario. Hemos estado caminando hacia el otro extremo. Acá todavía en algunos sectores en el interior de Córdoba se sigue aplicando la CUS, la cobertura universal de salud, y uno de los artículos de la CUS que permite el recupero de gastos. Entonces, en lugar de destinar un buen presupuesto al sistema sanitario, lo que se le pide a los intendentes es que recuperen los gastos de los centros de salud a partir de las obras sociales o los pacientes que atienden con obras sociales. Es decir, es como que hay una situación caótica del sistema de salud que es compleja y que nos va a llevar mucho tiempo lograr reconstruir sin un eje político como el que tienen ellos, que lo expresó creo que bien claro. Dijo, pueden pasar los gobiernos que pasen, que el sistema de salud no se toca. Hay una política sanitaria en ese sentido, hay un consenso de los distintos partidos que van gobernando para continuar la misma estrategia sanitaria. Así es que creo que estamos lejos, hay que empezar a pelear por este tema para revertir, y el enfoque en derecho, no en el mérito, es central, es central. Nosotros en las facultades nuestras, por ahí decía que la Escuela de Salud Pública nuestra deforma a la gente, y coincido plenamente, es complejo, porque en la formación de nuestros estudiantes de ciencias de la salud, también hay una prevalencia del mérito por sobre el derecho, es decir, no se logra entender, en el estudiante no logra entender el paradigma del derecho a la salud. Y creo que tenemos que trabajar en ese concepto y empezar a hacer fuerza para revertir el rumbo del sistema sanitario, llevarlo hacia el otro lado. Como está ahora, es bastante complejo y no creo, día a día que pasa nos vamos alejando mucho más del objetivo, de la visión que tenemos nosotros de lo que es un sistema de salud. Gracias. ¿Alguien ahí, no sé, hay alguien más que quiera? A mí me gustó mucho de la charla estos dos puntos. Por momentos estamos en la parte técnica, pero me gustó mucho cuando habló de esto de la educación permanente en salud, porque nosotros en salud pública tenemos esta famosa capacitación en servicio, ¿no? Que son muy cuestionables y discutibles, pero la perspectiva que nos plantea es esto de todos y todas, todes, en un continuo de educación, pero problematizando la educación, lo sanitario. Y me parece crucial en la participación continua de la comunidad, la participación comunitaria, ¿no? Esto es nodal, desde el cambio de mirada. No nosotros ahí en el lugar de los que, el sujeto supuesto saber, como ahí los psicólogos me van a entender, sino también como partes de un proceso, compartiendo saberes, ¿no? Y esto es lo rico de las perspectivas epidemiológicas centradas en la comunidad, ¿no? Desde una visión crítica. Como decía recién el doctor Caruana, esto que también permite ampliar la clínica, reinventarla, desde el lugar que sea, para nosotros los trabajadores de la salud, ¿no? Pero centrada en el vínculo con el usuario de la salud, centrada en esto. Y esto ya marca una posición absolutamente distinta del trabajo en salud.
Bueno, si les parece, vamos cerrando. No sé qué opinan, tenemos 2 minutitos, cortamos la transmisión de... Ahí José creo que estaba pidiendo la palabra. Sí, José. Sí, ahí está. ¿Alguien más pidió? Solamente por un lado, bueno, digamos, pensar la salud me parece más allá que el sistema de salud en sí mismo, ¿no? Me parece como que eso es fundamental. Por lo tanto, todo tipo de... Cómo articular, digamos, con los demás espacios, movimientos, me parece como que es clave lo de la construcción comunitaria. Y también, bueno, me pareció muy interesante lo que habló sobre el tema de la complejidad. Me parece como que hay que profundizarlo y deberíamos pensar, digamos, algo así como una especie de planificación estratégica, digamos, desde los movimientos populares, ¿no? Y bueno, y darle continuidad a esto, o sea, me parece como que ese es el desafío, o sea, digamos, el cómo seguir creciendo o seguir convocando a otros espacios y, digamos, ir conformando una idea, porque me parece que en el fondo ahí está el asunto, digamos, el tiempo nos juega en contra porque a veces tenemos que volver a empezar, y bueno, insistiría en eso, digamos, cómo en muchos aspectos. Bien, bueno, creo que Bueno, tiene un Jorge. problema y una dificultad para el audio. Me he movido del lugar y Sí, no ¿Puedo se te... hablar? Sí. ¿Puedo? ¿Algo Sí. breve? Sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por esta oportunidad. La verdad que entre las 20.000 cosas que hacemos en el marco de la virtualidad, lo que yo tengo ganas de hacer ahora es dejar de usar anteojos, porque uno termina agotado. Pero bueno, son las condiciones actuales. Parece muy interesante, digo, yo entré a escucharnos, no pensaba hablar, simplemente entré a escucharlos porque me parece que nos están brindando una perspectiva que nos nutre, que nos hace crecer, que nos hace ampliar la cabeza a quienes estamos en otras áreas. Ustedes saben que yo soy comunicadora, mencionaban los casos de la zona sur y de Villa El Libertador, que le estamos dando seguimiento a través de Radio Sur y en menor medida a través de los otros medios de comunicación en los que nos encontramos. Yo quería hacer una breve reflexión respecto de algo que se planteó por ahí, no sé efectivamente quién fue que lo dijo, ¿no? O que lo planteó como un interrogante, que me parece interesante que desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva desde la comunidad, desde lo comunitario, lo común, podamos plantearnos qué estado queremos post pandemia. Y yo creo que en este sentido, humildemente, hay, bueno, muchas expectativas, muchos planteos. El presidente habla de una nueva normalidad, pero como siempre pasa en estos desafíos, hay planteos globales, más estructurales, y después cómo bajan estos planteos globales y estructurales a los territorios o a las distintas ciudades o a los distintos espacios laborales, va variando según quién sea él o la gestora, según quién sea él o la intendenta o los médicos o los responsables. De hecho, hay un gobierno nacional que tiene un perfil, un gobierno provincial y un gobierno municipal que podríamos decir que están dialogando en términos de posicionamientos políticos y sin embargo, bueno, las respuestas y el comportamiento y las políticas públicas implementadas son distintas. Entonces, a mí me parece que cuando yo me planteo qué estado queremos post pandemia, también me planteo qué estado quiero para mí misma y para la ciudadanía
en este momento, en plena pandemia, en donde hay muchos padecimientos, donde es una vergüenza que haya 117 trabajadores de la cultura que han sido despedidos en el ámbito municipal y solo un caso parece ser que lo han revisado. ¿Por qué? Porque sale en la tele haciendo declaraciones. Estas cuestiones, digo, me parece que son tremendas y hay que seguir dando cuenta de esta realidad. Y lo digo desde este lugar de la esperanza continua y constante en este horizonte de derechos humanos y en esta capacidad de articularnos con la comunidad, con la base y también con los sueños y las planificaciones estratégicas que recién mencionaban, ¿no? Poder pensar desde otro lugar, desde la ciudadanía, qué es lo que queremos, pero articulando lo mejor que arrastramos con nosotros, que tiene que ver con la memoria, este presente que para mucha gente es muy dolorosa, y por supuesto las acciones post pandemia, teniendo en cuenta, siendo a lo mejor bastante escéptica, porque realmente creo que está sobrevaluada la idea de la post pandemia, que creer que se va a acabar el capitalismo, creer que el mundo ahora es otro, nuevo, renovado y con cisnes en la cañada. No, el mundo es y tiene las prioridades que tiene. Bueno, ¿cómo hacemos para tener, profundizar esta perspectiva más comunitaria? En ese sentido, muchas gracias por dejarme escucharlos, ha sido muy, muy rico. Bien, muchas gracias, Judith. Ay, perdón. ¿Alguien más pidió la palabra? Si me permiten un trechito nada más. No, decir que el encuentro nos deja muchas tareas para hacer hacia adelante. Me parece que la diferencia entre el sistema de salud que ha podido construir Rosario y el sistema de salud que venimos sosteniendo con mucha voluntad en Córdoba para atender a la salud, donde los trabajadores y las trabajadoras, donde los equipos de salud y la comunidad en algún término asumen un rol de mucha responsabilidad para sostenerlo. Digo, si garantizamos derechos en Córdoba es porque está el compromiso de los trabajadores y de las trabajadoras. En este sentido me parece que lo que nos queda es convocarnos, cuando decimos a la comunidad, convocarnos de manera militante, digamos, o sea, cómo nos convocamos a militar por una salud que nos garantice mejor vida a todos. Esas son, en Córdoba, digo, mientras estamos en pandemia, era muy angustiante la noticia de la pandemia, y también se transita con angustia, aunque hoy no tengamos pico de contagios y no estemos en una situación de alarma, estamos todo el tiempo ante la angustia de la posibilidad que así sea, porque conocemos las condiciones que tenemos, y eso nos pone en una situación de la necesidad de definir un rumbo y de organizarnos, porque el sistema sigue produciendo condiciones quizás para otras pandemias, como hoy definen los compañeros del CONICET, por ejemplo, que me parece prestar mucha atención a lo que están planteando, un sistema que sigue definiendo condiciones para otras pandemias y para otras situaciones de catástrofe, y nosotros estamos en situación de pandemia profundizando aún más ajustes. Tenemos una compañera acá presente, digo, sufriendo el desmantelamiento de su centro de salud en Villa Libertador. Tenemos compañeros despedidos en este sentido. El ajuste a la caja de jubilaciones, digo, no han parado durante la pandemia, o sea que tampoco tiene que parar nuestra preocupación y la alarma ante este sentido, y aunque hemos podido organizarnos un tanto, pero bueno, apuntar a la militancia, digamos, cómo militamos una nueva construcción en salud que nos contenga y que garantice los derechos. Sentido, retomo esto que no sé si alguien pidió la palabra, pero ¿alguien pidió?
no me fijé en el chat. Bueno, retomando esto que dice Virginia, creo que justamente hay algo importante de retomar la militancia en un marco de organización, de comunidad organizada, ¿no? Y creo que estos espacios como la mesa, que estamos peleando por una Córdoba solidaria con derechos, justamente son los que nos ayudan a pensar en esto y a accionar, ¿no? Y a tomar praxis también militante para fundar este Estado que queremos, que coincido con Judith en que no es solo el Estado post-pandemia que plantea Caruana y que plantean mucha gente hoy, sino también el Estado que tenemos hoy, donde, como bien lo dijo Virginia, desmantelamiento de sectores de salud muy importantes, como son los centros de salud de Villa Libertador, en un momento de un evento como este, ¿no? Sumado se fue una compañera que no puede hablar, pero yo voy a hablar por ella, el desmantelamiento de toda la Secretaría de Adicciones, que tenía una pata fundamental en lo territorial y atendía sectores que justamente son prevalentes de estas problemáticas, como la zona de Villa Libertador, Comercial, muchos barrios donde tienen esta problemática muy agudizada. Y en estos tiempos de pandemia se profundizan estas problemáticas. Y estamos sin cuerpos ahí que puedan contener, cuidar, acompañar en estos momentos. Amén de esto que es el cuidado a nosotros que cuidamos, que hemos tenido que luchar muchísimo, muchísimo para tener barbijos y tener elementos de seguridad, no solo en los hospitales que son, digamos, hoy referentes de COVID, sino en los centros de salud, en todos los espacios de hospitales que son, digamos, no precisamente referentes. Bueno, estamos asistiendo a un desmantelamiento gradual, progresivo. La curva del COVID para arriba y para abajo en relación, habría que verla en este doble sentido de la propagación de la pandemia y a su vez la disminución de los trabajadores, de los recursos, que lo estamos viendo en Córdoba, en toda la provincia. Hoy no hay compañeros del movimiento campesino, pero sí había varios, vi en el chat, compañeros médicos y enfermeros de la zona de Tras la Sierra y de otros sectores de la provincia que están sin nada y encima, como en Villa Dolores, sufriendo estigmatización del mismo ejecutivo, estigmatización de los trabajadores de salud, médicos o enfermeros, que los acusan de ser los propagadores de la pandemia. Esto hay que decirlo porque es muy grave. Ese Estado es el que no queremos. Ese Estado no queremos. Queremos una Córdoba solidaria y con derechos para todos y todas y todes. Bueno, gente, la verdad que ha salido muy lindo todo. Mis agradecimientos a todos. Creo que esto lo tenemos que repetir por lo menos 2 veces por mes, ir convocando a distintos referentes del sistema sanitario y que vamos aprendiendo. Sin lugar a duda, hoy en lo personal me llevo todo un aprendizaje y algunas nuevas estrategias que podemos implementar o comenzar a pensar en lo que queremos como modelo de salud. Así es que, nada, yo me despido. Si quieren seguir charlando, pueden seguir charlando, los tengo que dejar. Y nos estamos viendo, y que esto se empiece a repetir. Me parece que hay que repetirlo por lo menos 2 veces por mes. Ha sido un éxito, ¿sí? Así que felicitaciones a toda la mesa. Ahí les agradezco a todos. Ha sido, la verdad que ha sido fascinante. Y nada, nos veremos en breve, ¿sí? Que anden bien. Bueno. Yo los dejo.
Hasta Muchas donde nos- gracias. ya iremos haciendo otra convocatoria, supongo.